Capítulo 45. Elizabeth estaba ahora convencida de que la antipatía que por ella sentía la señorita Bingley provenía de los celos. Comprendía, pues, lo desagradable que había de ser para aquella al verla aparecer en Pemberley, y pensaba con curiosidad en cuánta cortesía pondría por su parte para reanudar sus relaciones. Al llegar a la casa, atravesaron el vestíbulo y entraron en el salón, cuya orientación al norte lo hacía delicioso en verano. Las ventanas abiertas de par en par brindaban una vista refrigerante de las altas colinas pobladas de bosque que estaban detrás del edificio, y de los hermosos robles y castaños de España dispersados por la pradera que se extendía delante de la casa. En aquella pieza fueron recibidas por la señorita Darcy, que las esperaba junto con la señora Hortz, la señorita Bingley y su dama de compañía. La acogida de Georgina fue muy cortés, pero dominada por aquella cortedad debida a su timidez y al temor de hacer las cosas mal, que le habían dado fama de orgullosa y reservada entre sus inferiores. Pero la señora Garnier y su sobrina la comprendían y compadecían. La señora Hortz y la señorita Bingley les hicieron una simple reverencia y se sentaron. Se estableció un silencio molestísimo que duró unos instantes. Fue interrumpido por la señora Annesley, persona gentil y agradable que, al intentar romper el hielo, mostró mejor educación que ninguna de las otras señoras. La charla continuó entre ellas y la señora Garnier, con algunas intervenciones de Elizabeth. La señorita Darcy parecía desear tener la decisión suficiente para tomar parte en la conversación, y de vez en cuando aventuraba alguna corta frase, cuando menos peligro había de que la oyesen. Elizabeth se dio cuenta enseguida de que la señorita Bingley la vigilaba estrechamente, y que no podía decir una palabra, especialmente a la señorita Darcy, sin que la otra agudizase el oído. No obstante, su tenaz observación no le habría impedido hablar con Georgina si no hubiesen estado tan distantes la una de la otra. Pero no le afligió el no poder hablar mucho, así podía pensar más libremente. Deseaba y temía a la vez que el dueño de la casa llegase, y apenas podía aclarar si lo temía más que lo deseaba. Después de estar así un cuarto de hora sin oír la voz de la señorita Bingley, Elizabeth se sonrojó al preguntarle a aquella qué tal estaba su familia. Contestó con la misma indiferencia y brevedad, y la otra no dijo más. La primera variedad de la visita consistió en la aparición de unos criados que traían fiambres, pasteles y algunas de las mejores frutas de la estación. Pero esto aconteció después de muchas miradas significativas de la señora Annesley a Georgiana, con el fin de recordarle sus deberes. Esto distrajo a la reunión, pues aunque no todas las señoras pudiesen hablar, por lo menos todas podrían comer. Las hermosas pirámides de uvas, alberchigos y melocotones las congregaron enseguida alrededor de la mesa. Mientras estaban en esto, Elizabeth se dedicó a pensar si temía o si deseaba que llegase Darcy por el efecto que había de causarle su presencia, y aunque un momento antes creyó que más bien lo deseaba, ahora empezaba a pensar lo contrario. Darcy había estado con el señor Garnier, que pescaba en el río con otros 2 o 3 caballeros, pero al saber que las señoras de su familia pensaban visitar a Georgiana, aquella misma mañana se fue a casa. Al verle entrar, Elizabeth resolvió aparentar la mayor naturalidad, cosa necesaria pero difícil de lograr, pues le constaba que toda la reunión estaba pendiente de ellos, y en cuanto Darcy llegó, todos los ojos se pusieron a examinarle. Pero en ningún rostro asomaba la curiosidad con tanta fuerza como en el de la señorita Bingley. A pesar de las sonrisas que prodigaba al hablar con cualquiera, sin embargo, sus celos no habían llegado hasta hacerla desistir de sus atenciones a Darcy. Georgiana, en cuanto entró su hermano, se esforzó más en hablar, y Elizabeth comprendió que Darcy quería que las dos intimasen, para lo cual favorecía todas las tentativas de conversación por ambas partes. La señorita Bingley también lo veía, y con la imprudencia propia de su ira, aprovechó la primera oportunidad para decir con burlona finura: «Dígame, señorita Eliza, ¿es cierto que la guarnición de Meryton ha sido trasladada? Ha debido de ser una gran pérdida para su familia». En presencia de Darcy no se atrevió a pronunciar el nombre de Wickham, pero Elizabeth adivinó que tenía aquel nombre en su pensamiento. Los diversos recuerdos que le despertó la afligieron durante un momento, pero se sobrepuso con entereza para repeler aquel descarado ataque y respondió a la pregunta en tono despreocupado. Al hacerlo, una mirada involuntaria le hizo ver a Darcy con el color encendido, que la observaba atentamente, y a su hermana completamente confusa e incapaz de levantar los ojos.
Si la señorita Bingley hubiese podido sospechar cuánto apenaba a su amado, se habría refrenado, indudablemente, pero solo había intentado descomponer a Elizabeth, sacando a relucir algo relacionado con un hombre por el que ella había sido parcial, y para provocar en ella algún movimiento en falso que la perjudicase a los ojos de Darcy, y que de paso recordase a éste los absurdos y las locuras de la familia Bennet. No sabía una palabra de la fuga de la señorita Darcy, pues se había mantenido estrictamente en secreto, y Elizabeth era la única persona a quien había sido revelada. Darcy quería ocultarla a todos los parientes de Bingley por aquel mismo deseo que Elizabeth le atribuyó tanto tiempo, de llegar a formar parte de su familia. Darcy, en efecto, tenía este propósito, y aunque no fue por esto por lo que pretendió separar a su amigo de Jane, es probable que se sumara a su vivo interés por la felicidad de Bingley. Pero la actitud de Elizabeth le tranquilizó. La señorita Bingley, humillada y decepcionada, no volvió a atreverse a aludir a nada relativo a Wickham. Georgiana se fue recobrando, pero ya se quedó definitivamente callada, sin osar afrontar las miradas de su hermano. Darcy no se ocupó más de lo sucedido, pero en vez de apartar su pensamiento de Elizabeth, la insinuación de la señorita Bingley pareció excitar más aún su pasión. Después de la pregunta y contestación referidas, la visita no se prolongó mucho más, y mientras Darcy acompañaba a las señoras al coche, la señorita Bingley se desahogó criticando la conducta y la indumentaria de Elizabeth. Pero Georgiana no le hizo ningún caso. El interés de su hermano por la señorita Bennet era más que suficiente para asegurar su beneplácito. Su juicio era infalible, y le había hablado de Elizabeth en tales términos que Georgiana tenía que encontrarla por fuerza amable y atrayente. Cuando Darcy volvió al salón, la señorita Bingley no pudo contenerse y tuvo que repetir algo de lo que ya le había dicho a su hermana. «¡Qué mal estaba Eliza Bennet, señor Darcy!», exclamó. «¡Qué cambiada la ha encontrado desde el invierno! ¡Qué morena y qué poco fina se ha puesto! Ni Luisa ni yo la habríamos reconocido». La observación le hizo a Darcy muy poca gracia, pero se contuvo y contestó fríamente que no le había notado más variación que la de estar tostada por el sol. Cosa muy natural viajando en verano. Por mi parte, prosiguió la señorita Bingley, confieso que nunca me ha parecido guapa. Tiene la cara demasiado delgada, su color es apagado y sus facciones no son nada bonitas. Su nariz no tiene ningún carácter y no hay nada notable en sus líneas. Tiene unos dientes pasables, pero no son nada fuera de lo común. Y en cuanto a sus ojos tan alabados, yo no veo que tenga nada extraordinario. Miran de un modo penetrante y adusto muy desagradable. Y en todo su aire, en fin, hay tanta pretensión y una falta de buen tono que resulta intolerable. Sabiendo, como sabía la señorita Bingley, que Darcy admiraba a Elizabeth, ese no era en absoluto el mejor modo de agradarle, pero la gente irritada no suele actuar con sabiduría, y al ver que lo está provocando, ella consiguió el éxito que esperaba. Sin embargo, él se quedó callado, pero la señorita Bingley tomó la determinación de hacer hablar y prosiguió. Recuerdo que la primera vez que la vimos en Hertfordshire nos extrañó que tuviese fama de guapa, y recuerdo especialmente que una noche en que habían cenado en Netherfield, usted dijo, si ella es una belleza, su madre es un genio. Pero después pareció que le iba gustando y creo que la llegó a considerar bonita en algún tiempo. Sí, replicó Darcy, sin poder contenerse por más tiempo. Pero eso fue cuando empecé a conocerla, porque hace ya muchos meses que la considero como una de las mujeres más bellas que he visto. Dicho esto, se fue, y la señorita Bingley se quedó muy satisfecha de haberle obligado a decirle lo que solo a ella le dolía. Camino a Lambton, la señorita Garnier y Elizabeth comentaron todo lo ocurrido en la visita, menos lo que más les interesaba a las dos. Discutieron el aspecto y la conducta de todos, sin referirse a la persona a la que más atención habían dedicado. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de sus frutas, de todo menos de él mismo, a pesar del deseo de Elizabeth de saber lo que la señora Garnier pensaba de Darcy, y de lo mucho que ésta se habría alegrado de que su sobrina entrase en materia. Capítulo 46. Al llegar a Lambton, le disgustó a Elizabeth no encontrar carta de Jane. El disgusto se renovó todas las mañanas, pero a la tercera recibió 2 cartas a la vez, en una de las cuales había una nota diciendo que se había extraviado y había sido desviada a otro lugar, cosa que a Elizabeth no le sorprendió, porque Jane había puesto muy mal la dirección. En el momento en que llegaron las 2 cartas, se disponía a salir de paseo,
y para dejarla que las disfrutasen tranquilamente, sus tíos se marcharon solos. Elizabeth leyó primero la carta extraviada que llevaba un retraso de 5 días. Al principio, relataba las pequeñas tertulias e invitaciones y daba las pocas noticias que el campo permitía. Pero la última mitad, fechada un día después y escrita con evidente agitación, decía cosas mucho más importantes. Después de haber escrito lo anterior, queridísima Lizzie, ha ocurrido algo muy serio e inesperado. Pero no te alarmes, todos estamos bien. Lo que voy a decirte se refiere a la pobre Lidia. Anoche, a las 11, cuando nos íbamos a acostar, llegó un expreso enviado por el coronel Forster para informarnos de que nuestra hermana se había escapado a Escocia con uno de los oficiales, para no andar con rodeos con Wickham. Imagínate nuestra sorpresa. Sin embargo, a Kitty no le pareció nada sorprendente. Estoy muy triste, qué imprudencia por parte de ambos, pero quiero esperar lo mejor y que Wickham no sea tan malo como se ha creído, que no sea más que ligero e indiscreto, pues lo que ha hecho, alegrémonos de ello, no indica mal corazón. Su elección al fin y al cabo es desinteresada, porque sabe que nuestro padre no le puede dar nada a Lidia. Nuestra pobre madre está consternada, papá lo lleva mejor. Qué bien hicimos en no decirles lo que supimos de Wickham. Nosotras mismas debemos olvidarlo. Se supone que se fugaron el sábado a las 12 aproximadamente, pero no se les echó de menos hasta ayer a las 8 de la mañana. Inmediatamente mandaron el expreso. Querida Lizzie, han debido pasar a menos de 10 millas de vosotros. El coronel Foster dice que vendrá enseguida. Lidia dejó escritas algunas líneas para la señora Forster, comunicándole sus propósitos. Tengo que acabar, pues no puedo extenderme a causa de mi pobre madre. Temo que no entiendas lo escrito, pues ni siquiera sé lo que he puesto. Sin tomar tiempo para meditar y sin saber apenas lo que sentía al acabar la lectura de esta carta, Elizabeth abrió la otra con impaciencia y leyó lo que sigue, escrito un día después. A estas horas, queridísima hermana, habrás recibido mi apresurada carta. Ojalá la presente sea más inteligible, pero, aunque dispongo de tiempo, mi cabeza está tan aturdida que no puedo ser coherente. Lizzie querida, preferiría no escribirte, pero tengo malas noticias que darte y no puedo aplazarlas. Por muy imprudente que pueda ser la boda de Wickham y nuestra pobre Lidia, estamos ansiosos de saber que ya se ha realizado, pues hay sobra razones para temer que no hayan ido a Escocia. El coronel Forster llegó ayer, salió de Brinton pocas horas después que el propio. A pesar de que la carta de Lidia a la señora Forster daba a entender que iba a Greta Green, Denny dijo que él estaba enterado y que Wickham jamás pensó en ir allí ni casarse con Lidia. El coronel Foster, al saberlo, se alarmó y salió al punto de Brinton con la idea de darles alcance. Siguió en efecto su rastro con facilidad hasta Clampton, pero no pudo continuar adelante, porque ellos al llegar a dicho punto tomaron un coche de alquiler dejando la silla de postas que los había llevado desde Epsom, y ya no se sabe nada más sino que se les vio tomar el camino de Londres. No sé qué pensar. Después de haber hecho todas las investigaciones posibles de allí a Londres, el coronel Forster vino a Hertfordshire para repartirlas en todos los portazgos y hosterías de Barnet y Hatfield, pero sin ningún resultado. Nadie ha visto por allí a esas personas. Con el mayor pesar, llegó a Longbourn a darnos cuenta de todo, de un modo que le honra. Estoy de veras apenada por él y por su esposa. Nadie podrá recriminarles. Nuestra aflicción es muy grande. Papá y mamá esperan lo peor, pero yo no puedo creer que Wickham sea tan malvado. Muchas circunstancias pueden haberles impulsado a casarse en secreto en la capital, en vez de seguir su primer plan. Y aun en el caso de que él hubiese tramado la perdición de una muchacha de buena familia como Lidia, cosa que no es probable, he de creerla a ella tan perdida. Imposible me desola, no obstante, ver que el coronel Forster no confía en que se hayan casado. Cuando yo le dije mis esperanzas, sacudió la cabeza y manifestó su temor de que Wickham no sea de fiar. Mi pobre madre está enferma de veras y no sale de su cuarto. En cuanto a mi padre, nunca le he visto tan afectado. La pobre Kitty está desesperada por haber encubierto los amores de Lidia y Wickham, pero no hay que extrañarse de que las niñas se hiciesen confidencias. Queridísima Lizzie, me alegro sinceramente de que te hayas ahorrado estas dolorosas escenas. Pero ahora que el primer golpe ya ha pasado, te confieso que anhelo tu regreso. No soy egoísta, sin embargo, hasta el extremo de rogarte que vuelvas si no puedes. Adiós.
Tomo de nuevo la pluma para hacer lo que acabo de decirte que no haría, pero las circunstancias son tales que no puedo menos que suplicaros a los tres que vengáis cuanto antes. Conozco también a nuestros queridos tíos, que no dudo que accederán. A nuestro tío tengo además que pedirle otra cosa. Mi padre va a ir a Londres con el coronel Forster para ver si le encuentra. No sé qué piensan hacer, pero está tan abatido que no podrá tomar las medidas mejores y más expeditivas, y el coronel Forster no tiene más remedio que estar en Brinton mañana por la noche. En esta situación, los consejos y la asistencia de nuestro tío serían de gran utilidad. Él se hará cargo de esto, cuento con su bondad. ¿Dónde está mi tío?, exclamó Elizabeth, alzándose de la silla en cuanto terminó de leer, y resuelta a no perder un solo instante. Pero al llegar a la puerta un criado la abría y entraba Darcy. El pálido semblante y el ímpetu de Elizabeth le asustaron. Antes de que él se hubiese podido recobrar lo suficiente para dirigirle la palabra, Elizabeth, que no podía pensar más que en la situación de Lidia, exclamó precipitadamente: «Perdóneme, pero tengo que dejarle. Necesito hablar inmediatamente con el señor Garnier de un asunto que no puede demorarse. No hay tiempo que perder». «Dios mío, ¿de qué se trata?», preguntó él con más sentimiento que cortesía. Después, reponiéndose, dijo: «No quiero detenerla ni un minuto, pero permítame que sea yo el que vaya en busca de los señores Garnier, o mande a un criado. Usted no puede ir en esas condiciones». Elizabeth dudó, pero le temblaban las rodillas y comprendió que no ganaría nada con tratar de alcanzarlos. Por consiguiente, llamó al criado y le encargó que trajera sin dilación a los señores, aunque dio la orden con voz tan apagada que casi no se le oía. Cuando el criado salió de la estancia, Elizabeth se desplomó en una silla, incapaz de sostenerse. Parecía tan descompuesta que Darcy no pudo dejarla sin decirle en tono afectuoso y compasivo: «Voy a llamar a su doncella. ¿Qué podría tomar para aliviarse? ¿Un vaso de vino? Voy a traérselo, usted está enferma». «No, gracias», contestó Elizabeth tratando de serenarse. «No se trata de nada mío, yo estoy bien. Lo único que me pasa es que estoy desolada por una horrible noticia que acabo de recibir de Longbourn». Al decir esto, rompió a llorar. Estuvo unos minutos sin poder hablar. Darcy, afligido y suspenso, no dijo más que algunas vaguedades sobre su interés por ella, y luego la observó en silencio. Al fin Elizabeth prosiguió: «He tenido carta de Jane y me da unas noticias espantosas que a nadie pueden ocultarse. Mi hermana menor nos ha abandonado, se ha fugado, se ha entregado a Wickham. Los dos se han escapado de Brinton. Usted conoce a Wickham demasiado bien para comprender lo que eso significa. Lidia no tiene dinero ni nada que a él le haya podido tentar. Está perdida para siempre». Darcy se quedó inmóvil de estupor. «Cuando pienso», añadió Elizabeth aún más agitada, «que yo habría podido evitarlo. Yo que sabía quién era Wickham. Si hubiese explicado a mi familia solo una parte, algo de lo que supe de él, se lo hubiesen conocido. Esto no habría pasado, pero ya es tarde para todo». «Estoy horrorizado», exclamó Darcy, «pero es cierto, absolutamente cierto. Por desgracia, se fueron de Brinton el domingo por la noche, y les han seguido las huellas hasta cerca de Londres, pero no más allá. Es indudable que no han ido a Escocia». «¿Y qué se ha hecho? ¿Qué han intentado hacer para encontrarla?» «Mi padre ha ido a Londres y Jane escribe solicitando la inmediata ayuda de mi tío. Espero que nos iremos dentro de media hora. Pero no se puede hacer nada. Sé que no se puede hacer nada. ¿Cómo convencer a un hombre de semejante? ¿Cómo descubrirles? No tengo la menor esperanza. Se mire como se mire, es horrible». Darcy asintió con la cabeza en silencio. «Oh, si cuando abrí los ojos y vi quién era Wickham hubiese hecho lo que debía, pero no me atreví, temí excederme. ¡Qué desdichado error!». Darcy no contestó. Parecía que ni siquiera la escuchaba. Paseaba de un lado a otro de la habitación, absorto en sus cavilaciones, con el ceño fruncido y el aire sombrío. Elizabeth le observó y al instante lo comprendió todo. La atracción que ejercía sobre él se había terminado. Todo se había terminado ante aquella prueba de la indignidad de su familia y ante la certeza de tan profunda desgracia. Ni le extrañaba ni podía culparle, pero la creencia de que Darcy se había recobrado no consoló su dolor ni atenuó su desesperación. Al contrario, sirvió para que la joven se diese cuenta de sus propios sentimientos, y nunca sintió tan sinceramente como en aquel momento que podía haberle amado, cuando ya todo amor era imposible.
Pero ni esta consideración logró distraerla. No pudo apartar de su pensamiento a Lidia, ni la humillación, ni el infortunio en que a todos les había sumido. Se cubrió el rostro con un pañuelo y olvidó todo lo demás. Después de un silencio de varios minutos, oyó la voz de Darcy que de manera compasiva, aunque reservada, le decía: «Me temo que desea que me vaya, y no hay nada que disculpe mi presencia, pero me ha movido un verdadero, aunque inútil interés. Ojalá pudiese decirle o hacer algo que la consolase en semejante desgracia, pero no quiero atormentarla con vanos deseos que parecerían formulados solo para que me diese usted las gracias. Creo que este desdichado asunto va a privar a mi hermana del gusto de verla usted hoy en Pemberley. Oh sí, tenga la bondad de excusarnos ante la señorita Darcy. Dígale que las cosas urgentes nos reclaman en casi sin demora. Ocúltele la triste verdad, aunque ya sé que no va a serle muy fácil». Darcy le prometió ser discreto. Se condolió de nuevo por la desgracia. Le deseó que el asunto no acabase tan mal como podía esperarse, y encargándole que saludase a sus parientes se despidió solo con una mirada muy serio. Cuando Darcy salió de la habitación, Elizabeth comprendió cuán poco probable era que volviesen a verse con la cordialidad que había caracterizado sus encuentros en Derbyshire. Rememoró la historia de sus relaciones con Darcy, tan llena de contradicciones y de cambios, y apreció la perversidad de los sentimientos que ahora le hacían desear que aquellas relaciones continuasen, cuando antes le habían hecho alegrarse de que terminaran. Si la gratitud o la estima son buenas bases para el afecto, la transformación de los sentimientos de Elizabeth no parecerá improbable ni condenable. Pero si no es así, si el interés que nace de esto es menos natural y razonable que el que brota espontáneamente, como a menudo se describe del primer encuentro, y antes de haber cambiado 2 palabras con el objeto de dicho interés, no podrá decirse en defensa de Elizabeth más que una cosa: que ensayó con Wickham este sistema y que los malos resultados que le dio la autorizaban quizás a inclinarse por el otro método, aunque fuese menos apasionante. Sea como sea, vio salir a Darcy con gran pesar, y este primer ejemplo de las desgracias que podía ocasionar la infamia de Lidia aumentó la angustia que le causaba el pensar en aquel desastroso asunto. En cuanto leyó la segunda carta de Jane, no creyó que Wickham quisiese casarse con Lidia. Nadie más que Jane podía tener aquella esperanza. La sorpresa era el último de sus sentimientos. Al leer la primera carta se asombró de que Wickham fuera a casarse con una muchacha que no era un buen partido, y no entendía cómo Lidia había podido atraerle. Pero ahora lo veía todo claro. Lidia era bonita, y aunque no suponía que se hubiese comprometido a fugarse sin ninguna intención de matrimonio, Elizabeth sabía que ni su virtud ni su buen juicio podían preservarla de caer como presa fácil. Mientras el regimiento estuvo en Hertfordshire, jamás notó que Lidia se sintiese atraída por Wickham, pero estaba convencida de que solo necesitaba que le hicieran un poco de caso para enamorarse de cualquiera. Tan pronto le gustaba un oficial como otro, según las atenciones que éstos le dedicaban. Siempre había mariposeado sin ningún objeto fijo. ¿Cómo pagaban ahora el abandono y la indulgencia en que habían criado a aquella niña? No veía la hora de estar en casa para ver, oír y estar allí, y compartir con Jane los cuidados que requería aquella familia tan trastornada. Con el padre ausente y la madre incapaz de ningún esfuerzo, y a la que había que atender constantemente. Aunque estaba casi convencida de que no se podría hacer nada por Lidia, la ayuda de su tío le parecía de máxima importancia, por lo que hasta que le vio entrar en la habitación, padeció el suplicio de una impaciente espera. Los señores Garnier regresaron presurosos y alarmados, creyendo por lo que le había contado el criado que su sobrina se había puesto enferma repentinamente. Elizabeth les tranquilizó sobre este punto y les comunicó enseguida la causa de su llamada, leyéndoles las 2 cartas e insistiendo en la posdata con trémula energía. Aunque los señores Garnier nunca habían querido mucho a Lidia, la noticia les afectó profundamente. La desgracia alcanzaba no solo a Lidia, sino a todos. Después de las primeras exclamaciones de sorpresa y de horror, el señor Garnier ofreció toda la ayuda que estuviese en sus manos. Elizabeth no esperaba menos y les dio las gracias con lágrimas en los ojos. Movidos los 3 por un mismo espíritu, dispusieron todo para el viaje rápidamente. «¿Y qué haremos con Pemberley?», preguntó la señora Garnier. «John nos ha dicho que el señor Darcy estaba aquí cuando le mandaste a buscarnos. ¿Es cierto?» «Sí, le dije que no estábamos en disposición de cumplir nuestro compromiso. Eso ya está arreglado».
Eso ya está arreglado, repitió la señora Garnier, mientras corría al otro cuarto a prepararse. ¿Están en tan estrechas relaciones como para haberle revelado la verdad? ¿Cómo me gustaría descubrir lo que ha pasado? Pero su curiosidad era inútil, a lo sumo le sirvió para entretenerse en la prisa y la confusión de la hora siguiente. Si Elizabeth se hubiese podido estar con los brazos cruzados, habría creído que una desdichada como ella era incapaz de cualquier trabajo. Pero estaba tan ocupada como su tía, y para colmo, había que escribir tarjetas a todos los amigos de Lambton para explicarles con falsas excusas su repentina marcha. En una hora estuvo todo despachado. El señor Garnier liquidó mientras tanto la cuenta de la fonda, y ya no faltó más que partir. Después de la tristeza de la mañana, Elizabeth se encontró en menos tiempo del que había supuesto sentada en el coche y caminó de Longbourn. Capítulo 47. He estado pensándolo otra vez, Elizabeth, le dijo su tío cuando salían de la ciudad, y finalmente, después de serias consideraciones, me siento inclinado a adoptar el parecer de tu hermana mayor. Me parece poco probable que Wickham quiera hacer daño a una muchacha que no carece de protección ni de amigos, y que estaba viviendo con la familia Forster. No iba a suponer que los amigos de la chica se quedarían con los brazos cruzados, ni que él volvería a ser admitido en el regimiento tras tamaña ofensa a su coronel. La tentación no es proporcional al riesgo. ¿Lo creéis así de veras?, preguntó Elizabeth, animándose por un momento. Yo también empiezo a ser de la opción de tu tío, dijo la señora Garnier. Es una violación demasiado grande de la decencia, del honor y del propio interés para haber obrado tan a la ligera. No puedo admitir que Wickham sea tan insensato. Y tú misma, Lizzie, ¿le tienes en tan mal concepto para creerle capaz de una locura semejante? No lo creo capaz de olvidar su propia conveniencia, pero sí de olvidar todo lo que no se refiere a ello. Ojalá fuese como vosotros decís, yo no me atrevo a esperarlo, y si no, ¿por qué no han ido a Escocia? En primer lugar, contestó el señor Garnier, no hay pruebas de que no hayan ido. ¿Qué mejor prueba que el haber dejado la silla de postas y haber tomado un coche de alquiler? Además, no pasaron por el camino de Barnet. Bueno, supongamos que están en Londres. Pueden no haberlo hecho más que con el propósito de ocultarse. No es probable que ninguno de los dos ande sobrado de dinero, y habrán creído que les saldría más barato casarse en Londres que en Escocia, aunque les sea más difícil. Pero, ¿a qué ese secreto? ¿Por qué tienen que casarse a escondidas? Sabes por Jane que el más íntimo amigo de Wickham asegura que nunca pensó casarse con Lydia. Wickham no se casará jamás con una mujer que no tenga dinero, porque él no puede afrontar los gastos de un matrimonio. ¿Y qué merecimientos tiene Lydia? ¿Qué atractivos, aparte de su salud, de su juventud y de su buen humor, para que Wickham renuncie por ella a la posibilidad de hacer un buen casamiento? No puedo apreciar con exactitud hasta qué punto le ha de perjudicar en el cuerpo una fuga deshonrosa, pues ignoro las medidas que se toman en estos casos. Pero en cuanto a tus restantes objeciones, me parece difícil que puedan sostener. Lydia no tiene hermanos que tomen cartas en el asunto, y dado el carácter de mi padre, su indolencia y la poca atención que siempre ha prestado a su familia, Wickham ha podido creer que no se le tomaría muy a la tremenda. Pero, ¿cómo supones que Lydia sea tan inconsiderada para todo lo que no sea amarle, que consiente en vivir con él de otra manera que siendo su mujer legítima? Así parece, replicó Elizabeth con los ojos llenos de lágrimas. Y es espantoso tener que dudar de la decencia y de la virtud de una hermana, pero en realidad no sé qué decir. Tal vez la juzgo mal, pero es muy joven. Nunca se le ha acostumbrado a pensar en cosas serias, y durante el último medio año, o más bien durante un año entero, no ha hecho más que correr en pos de las diversiones y de la vanidad. Se le ha dejado que se entretenga al ocio y a la frivolidad, y que no hiciese más que lo que se le antojaba. Desde que la guarnición del condado se acuarteló en Meryton, no pensó más que en el amor, en el coqueteo y en los oficiales. Hizo todo lo que pudo para excitar, como lo diría, la susceptibilidad de sus sentimientos que ya son lo bastante vivos por naturaleza. Y todos sabemos que Wickham posee en su persona y en su trato todos los encantos que pueden cautivar a una mujer. Pero ya ves, insistió su tía, que tu hermana no cree a Wickham capaz de tal atentado. Jane nunca cree nada malo de nadie, y mucho menos tratándose de una cosa así, hasta que no se lo hayan demostrado. Pero Jane sabe tan bien como yo quién es Wickham. Las dos sabemos que es un libertino en toda la extensión de la palabra, que carece de integridad y de honor,
y que es tan falso y engañoso como atractivo. ¿Estás segura?, preguntó la señora Garnier, que ardía en deseos de conocer la fuente de información de su sobrina. Segurísima, replicó Elizabeth, sonrojándose. Ya te hablé el otro día de su infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Longbourn de qué manera hablaba del hombre que con tanta indulgencia y generosidad le ha tratado. Y aún hay otra circunstancia que no estoy autorizada, que no vale la pena contar. Lo cierto es que sus embustes son sobre la familia de Pemberley, no tienen fin. Por lo que nos había dicho de la señorita Darcy, yo creí que sería una muchacha altiva, reservada y antipática. Sin embargo, él sabía que era todo lo contrario. Él debe saber muy bien, como nosotros hemos comprobado, cuán afectuosa y sencilla es. ¿Y Lidia no está enterada de nada de eso? ¿Cómo ignora lo que Jane y tú sabes? Tienes razón. Hasta que estuve en Kent y traté al señor Darcy y a su primo el coronel Fitzwilliams, yo tampoco lo supe. Cuando llegué a mi casa, la guarnición del condado iba a salir de Meryton dentro de 3 semanas, de modo que ni Jane, a quien informé de todo, ni yo creímos necesario divulgarlo. ¿Por qué? ¿Qué utilidad tendría que echásemos a perder la buena opinión que tenían de él en Hertfordshire? Y cuando se decidió que Lidia iría con los señores Forster a Brinton, jamás se me ocurrió descubrirle la verdadera personalidad de Wickham, pues no me pasó por la cabeza que corriera ningún peligro de ese tipo. Ya comprenderéis que estaba lejos de sospechar que hubiesen de derivarse tan funestas consecuencias. Cuando trasladaron la guarnición a Brinton, ¿no tenías idea de que hubiese algo entre ellos? Ni la más mínima. No recuerdo haber notado ninguna señal de afecto ni por parte del uno ni por parte del otro. Si hubiese sabido algo. Buena es mi familia para que les pasara inadvertido. Cuando Wickham entró en el cuerpo, a Lidia le gustó mucho, pero no más que a todas nosotras. Todas las chicas de Meryton y de los alrededores perdieron la cabeza por él durante los 2 primeros meses. Pero él nunca hizo a Lidia ningún caso especial, por lo que después de un periodo de admiración extravagante y desenfrenada, dejó de acordarse de él y se dedicó a otros oficiales que le prestaban mayor atención. Aunque pocas cosas nuevas podían añadir a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre tan interesante asunto, los viajeros lo debatieron durante todo el camino. Elizabeth no podía pensar en otra cosa. La más punzante de todas las angustias, el reproche a sí misma, le impedía encontrar el menor intervalo de alivio o de olvido. Anduvieron lo más deprisa que pudieron, pasaron la noche en una posada y llegaron a Longbourn al día siguiente, a la hora de comer. El único consuelo de Elizabeth fue que no habría hecho esperar a Jane demasiado. Los pequeños Garnier, atraídos al ver un carruaje, esperaban de pie en las escaleras de la casa, mientras éste atravesaba el camino de entrada. Cuando el coche paró en la puerta, la alegre sorpresa que brillaba en sus rostros y retozaba por todo su cuerpo, haciéndoles dar saltos, fue el preludio de su bienvenida. Elizabeth les dio un beso a cada uno y corrió al vestíbulo, en donde se encontró con Jane, que bajaba a toda prisa de la habitación de su madre. Se abrazaron con efusión, con los ojos llenos de lágrimas, y Elizabeth preguntó sin perder un segundo si se había sabido algo de los fugitivos. «Todavía no», respondió Jane, «pero ahora que ya ha llegado nuestro querido tío, espero que todo vaya bien». «¿Está papá en la capital?» «Sí, se fue el martes como te escribí». «¿Y qué noticias habéis tenido de él?» «Pocas. El miércoles me puso unas líneas diciéndome que había llegado bien y dándome su dirección como yo le había pedido. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviese algo importante que comunicarnos. ¿Y mamá cómo está? ¿Cómo estáis todas?» «Mamá está bien, según veo, aunque muy abatida. Está arriba y tendrá gran satisfacción de veros a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Kitty se encuentran perfectamente, gracias a Dios». «¿Y tú cómo te encuentras?», preguntó Elizabeth. «Estás pálida. ¿Cuánto habrás tenido que pasar?» Pero Jane aseguró que estaba muy bien. Mientras tanto, los señores Garnier, que habían estado ocupados con sus tíos, llegaron y pusieron fin a la conversación de las 2 hermanas. Jane corrió hacia sus tíos y les dio la bienvenida y las gracias entre lágrimas y sonrisas. Una vez reunidos en el salón, las preguntas hechas por Elizabeth fueron repetidas por los otros, y vieron que la pobre Jane no tenía ninguna novedad. Pero su ardiente confianza en que todo acabaría bien no la había abandonado. Todavía esperaba que una de esas mañanas llegara una carta de Lidia o de su padre, explicando los sucesos y anunciando quizá el casamiento.
La señora Bennet, a cuya habitación subieron todos después de su breve conversación, les recibió como era de suponer, con lágrimas y lamentaciones, improperios contra la villana conducta de Wickham y quejas por sus propios sufrimientos, echándole la culpa a todo el mundo, menos a quien, por su tolerancia y poco juicio, se debían principalmente los errores de su hija. Si hubiera podido, decía, realizar mi proyecto de ir a Brinton con toda mi familia, eso no había ocurrido, pero la pobre Lydia no tuvo a nadie que cuidase de ella. Los Forster no tenían que haberla perdido de su vista. Si lo hubiesen vigilado bien, no habría hecho una cosa así. Lydia no es de esa clase de chicas. Siempre supe que los Forster eran muy poco indicados para hacerse cargo de ella, pero a mí no se me hizo caso, como siempre. Pobre niña mía. Y ahora Bennet se ha ido y supongo que desafiará a Wickham donde quiera que la encuentre. Y como morirá en el lance, ¿qué va a ser de nosotras? Los Collins nos echarán de aquí antes de que él esté frío en su tumba. Y si tú, hermano mío, no nos asistes, no sé qué haremos. Todos protestaron contra tan terroríficas ideas. El señor Garnier le aseguró que no les faltaría su amparo y dijo que pensaba estar en Londres al día siguiente para ayudar al señor Bennet con todo su esfuerzo para encontrar a Lydia. No os alarméis inútilmente, añadió, aunque bien está prepararse para lo peor, tampoco debe darse por seguro. Todavía no hace una semana que salieron de Brinton. En pocos días más averiguaremos algo, y hasta que no sepamos que no están casados y que no tienen intenciones de estarlo, no debemos el asunto por perdido. En cuanto llegue a Londres recogeré a mi hermano y me lo llevaré a Greenshire Street. Juntos deliberaremos lo que haya que hacer. «Oh, querido hermano mío», exclamó la señora Bennet, «ese es justamente mi mayor deseo. Cuando llegues a Londres, encuéntralos donde quiera que estén, y si no están casados, haz que se casen. No les permites que demoren la boda por el traje de novia. Dile a Lydia que tendrá todo el dinero que quiera para comprárselo después. Y sobre todo, impide que Bennet se bata en duelo con Wickham. Dile en el horrible estado en que me encuentro, destrozada, trastornada, con tal temblor y agitación, tales convulsiones en el costado, tales dolores de cabeza y tales palpitaciones que no puedo reposar ni de día ni de noche. Y dile a mi querida Lydia que no encargue sus trajes hasta que me haya visto, pues ella no sabe cuáles son los mejores almacenes. Oh, hermano, qué bueno eres, sé que tú lo arreglarás todo». El señor Garnier le repitió que haría todo lo que pudiera y le recomendó que moderase sus esperanzas y sus temores. Conversó con ella de este modo hasta que la comida estuvo en la mesa y la dejó que se desahogase con el ama de llaves que la asistía en ausencia de sus hijas. Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivo para que no bajara a comer, no se atrevieron a pedirle que se sentara con ellos a la mesa, porque temían su imprudencia delante de los criados y creyeron preferible que solo una de ellas, en la que más podían confiar, se enterase de sus cuitas. En el comedor aparecieron Mary y Kitty, que habían estado demasiado ocupadas en sus habitaciones para presentarse antes. La una acababa de dejar sus libros y la otra su tocador, pero tanto la una como la otra estaban muy tranquilas y no parecían alteradas. Solo la segunda tenía un acento más colérico que de costumbre, sea por la pérdida de la hermana favorita o por la rabia de no hallarse ella en su lugar. Poco después de sentarse a la mesa, Mary, muy segura de sí misma, cuchicheó con Elizabeth con aires de gravedad en su reflexión. Es un asunto muy desdichado y probablemente será muy comentado, pero hemos de sobreponernos a la oleada de la malicia y derramar sobre nuestros pechos heridos el bálsamo del consuelo fraternal. Al llegar aquí notó que Elizabeth no tenía ganas de contestar y añadió: «Aunque sea una desgracia para Lydia, para nosotras puede ser una lección provechosa. La pérdida de la virtud en la mujer es irreparable. Un solo paso en falso lleva en sí la ruina final. Su reputación no es menos frágil que su belleza y nunca será lo bastante cautelosa en su comportamiento hacia las indignidades del otro sexo». Elizabeth, atónita, alzó los ojos, pero estaba demasiado angustiada para responder. Mary continuó consolándose con moralejas por el estilo, extraídas del infortunio que tenían ante ellos. Por la tarde las dos hijas mayores de los Bennet pudieron estar solas durante media hora, y Elizabeth aprovechó al instante la oportunidad para hacer algunas preguntas que Jane tenía igual deseo de contestar.
después de lamentarse juntas de las terribles consecuencias del suceso, que Elizabeth daba por ciertas y que la otra no podía asegurar que fuesen imposibles, la primera dijo: «Cuéntame todo lo que yo no sepa, dame más detalles. ¿Qué dijo el coronel Forster? ¿No tenía ninguna sospecha de la fuga? Debían verlo siempre juntos». El coronel Forster confesó que alguna vez notó algún interés, especialmente por parte de Lydia, pero no vio nada que le alarmase. Me da pena de él. Estuvo de lo más atento y amable. Se disponía a venir a vernos antes de saber que no habían ido a Escocia, y cuando se presumió que estaban en Londres, apresuró su viaje. ¿Y Denny? Estaba convencido de que Wickham no se casaría. ¿Sabía que iban a fugarse? ¿Ha visto a Denny el coronel Forster? Sí, pero cuando le interrogó, Denny dijo que no estaba enterado de nada y se negó a dar su verdadera opinión sobre el asunto. No repitió su convicción de que no se casarían y por eso pienso que a lo mejor lo interpretó mal. Supongo que hasta que vino el coronel Forster, nadie de la casa dudó de que estuviesen casados. ¿Cómo se nos iba a ocurrir tal cosa? Yo me sentí triste porque sé que es difícil que mi hermana sea feliz casándose con Wickham. Debido a sus pésimos antecedentes, nuestros padres no sabían nada de eso, pero se dieron cuenta de lo imprudente de semejante boda. Entonces Kitty confesó, muy satisfecha de saber más que nosotros, que la última carta que Lydia ya daba a entender lo que tramaban. Parece que le decía que se amaban desde hacía unas semanas, pero no antes de irse a Brinton, creo que no. ¿Y el coronel Forster tiene mal concepto de Wickham? ¿Sabe cómo es en realidad? He de confesar que no hablo tan bien de él como antes. Le tiene por imprudente y manirroto, y se dice que ha dejado en Meryton grandes deudas, pero yo espero que no sea cierto. Oh, Jane, si no hubiésemos sido tan reservadas y hubiéramos dicho lo que sabíamos de Wickham, esto no habría sucedido. Tal vez habría sido mejor, repuso su hermana, pero no es justo publicar las falsas del pasado de una persona, ignorando si se ha corregido. Nosotras obramos de buena fe. ¿Repitió el coronel Forster los detalles de la nota que Lydia dejó a su mujer? La trajo consigo para enseñárnosla. Jane la sacó de su cartera y se la dio a Elizabeth. Este era su contenido. Querida Harriet, te vas a reír al saber a dónde me he ido, y ni yo puedo dejar de reírme, pensando en el susto que te llevarás mañana cuando no me encuentres. Me marcho a Gretna Green, y si no adivinas con quién, creeré que eres una tonta, pues es el único hombre a quien amo en el mundo, por lo que no creo hacer ningún disparate yéndome con él. Si no quieres, no se lo digas a los de mi casa, pues así será mayor su sorpresa cuando les escriba y firme Lydia Wickham. Será una broma estupenda. Casi no puedo escribir de risa. Te ruego que me excuses con Pratt para no cumplir mi compromiso de bailar con él esta noche. Dile que espero que me perdone cuando lo sepa todo, y también que bailaré con él con mucho gusto en el primer baile en que nos encontremos. Mandaré por mis trajes cuando vaya a Longbourn, pero dile a Sally que arregle el corte del vestido de muselina de casa antes de que lo empaquetes. Adiós, dale recuerdos al coronel Forster, espero que brindéis por nuestro feliz viaje. Afectuosos saludos de tu amiga Lydia Bennet. Oh, Lydia, qué inconsciente, exclamó Lisa al acabar de leer. Qué carta para estar escrita en semejante momento. Pero al menos parece que se tomaba en serio el objeto de su viaje. No sabemos a qué puede haberla arrastrado Wickham, pero el propósito de Lydia no era tan infame. Pobre padre mío, cuánto lo habrá sentido. Nunca había nadie tan abrumado. Estuvo 10 minutos sin poder decir una palabra. Mamá se puso mal enseguida. Había tal confusión en toda la casa. ¿Hubo algún criado que no se enterase de toda la historia antes de terminar el día? No sé, creo que no, pero era muy difícil ser cauteloso en aquellos momentos. Mamá se puso histérica, y aunque yo la asistí lo mejor que pude, no sé si hice lo que debía. El horror de lo que había sucedido casi me hizo perder el sentido. Te has sacrificado demasiado por mamá, no tienes buena cara. Ojalá hubiese estado yo a tu lado, así habrías podido cuidarte tú. Mary y Kitty se portaron muy bien, y no dudo que me habrían ayudado, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. Kitty es débil y delicada, y Mary estudia tanto que sus horas de reposo no deben ser interrumpidas. Tía Phillips vino a Longbourn el martes, después de marcharse papá, y fue tan buena que se quedó conmigo hasta el jueves. Nos ayudó y animó mucho a todas.
Lady Lucas estuvo también muy amable. Vino el viernes por la mañana para condolerse y ofrecernos sus servicios en todo lo que le fuera posible, y enviarnos a cualquiera de sus hijas si creíamos que podrían sernos útiles. Más habría valido que se hubiese quedado en su casa, dijo Elizabeth. Puede que sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta se debe rehuir de los vecinos. No pueden ayudarnos y su condolencia es ofensiva. Que se complazcan criticándonos a distancia. Preguntó entonces cuáles eran las medidas que pensaba tomar su padre en la capital con objeto de encontrar a su hija. Creo que tenía intención de ir a Epsom, contestó Jane, que es donde ellos cambiaron de caballos por última vez. Hablará con los postillones y verá que puede sonsocarles. Su principal objetivo es descubrir el número del coche de alquiler con el que salieron de Clapton, que había llegado de Londres con un pasajero. Y como mi padre opina que el hecho de que un caballero y una dama cambien de carruaje puede ser advertido, quiere hacer averiguaciones en Clapton. Si pudiese descubrir la casa en la que el cochero dejó al viajero, no sería difícil averiguar el tipo de coche que era y el número. No sé qué otros planes tendrá, pero tenía tal prisa por irse y estaba tan desolado que solo pude sacarle esto. Capítulo 48. Todos esperaban carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero llegó el correo y no trajo ni una línea suya. Su familia sabía que no era muy aficionado a escribir, pero en aquella ocasión creían que bien podían hacer una excepción. Se vieron por tanto obligados a suponer que no había buenas noticias, pero incluso en ese caso preferían tener la cabeza. El señor Garnier esperó solo a que llegase el correo y se marchó. Cuando se fue, todos se quedaron con la seguridad de que así, al menos, tendrían constante información de lo que ocurriese. El señor Garnier les prometió persuadir al señor Bennet de que regresara a Longbourn cuanto antes para consuelo de su esposa, que consideraba su vuelta como única garantía de que no moriría en el duelo. La señora Garnier y sus hijos permanecieron en Hertfordshire unos días más, pues ésta creía que su presencia sería útil a sus sobrinas. Las ayudaba a cuidar a la señora Bennet y les servía de gran alivio en sus horas libres. Su otra tía las visitaba a menudo con el fin, según decía, de darles ánimos, pero como siempre les contaba algún nuevo ejemplo de los despilfarros y de la falta de escrúpulos de Wickham. Rara vez se marchaba sin dejarlas aún más descorazonadas. Todo Meryton se empeñaba en desacreditar al hombre que solo 3 meses antes había sido considerado como un ángel de luz. Se decía que debía dinero en todos los comercios de la ciudad, y sus intrigas, honradas con el nombre de seducciones, se extendían a todas las familias de los comerciantes. Todo el mundo afirmaba que era el joven más perverso del mundo, y empezaron a decir que siempre habían desconfiado de su aparente bondad. Elizabeth, a pesar de no dar crédito ni a la mitad de lo que murmuraban, creía lo bastante para afianzar su previa creencia en la ruina de su hermana, y hasta Jane comenzó a perder las esperanzas, especialmente cuando llegó el momento en que, de haber ido a Escocia, se habrían recibido ya noticias suyas. El señor Garnier salió de Longbourn el domingo, y el martes tuvo carta a su mujer. Le decía que a su llegada había ido enseguida en busca de su cuñado, y se lo había llevado a Graysenshore Street, que el señor Bennet había estado en Epsom y en Clapton, pero sin ningún resultado, y que ahora quería preguntar en todas las principales hosterías de la ciudad, pues creía posible que se hubieran albergado en una de ellas a su llegada a Londres, antes de procurarse otro alojamiento. El señor Garnier opinaba que esta tentativa era inútil, pero como su cuñado estaba empeñado en llevarla a cabo, le ayudaría. Añadía que el señor Bennet se negaba a irse de Londres y prometía escribir en breve. En una postdata decía lo siguiente: he escrito al coronel Forster suplicándole que averigüe entre los amigos del regimiento si Wickham tiene parientes o relaciones que puedan saber en qué parte de la ciudad estará oculto. Si hubiese alguien a quien se pudiera acudir con alguna probabilidad de obtener esa pista, se adelantaría mucho. Por ahora no hay nada que nos oriente. No dudo que el coronel Forster hará todo lo que esté a su alcance para complacernos, pero quizá Lizzie pueda indicarnos mejor que nadie si Wickham tiene algún pariente. Elizabeth comprendió el porqué de esta alusión, pero no podía corresponder a ella. Jamás había oído decir si tenía parientes aparte de su padre y su madre muertos hacía muchos años, pero era posible que alguno de sus compañeros fuera capaz de dar mejor información, y aunque no era optimista, consideraba acertado preguntarlo. En Longbourn los días transcurrían con gran ansiedad que crecía con la llegada del correo.
Todas las mañanas esperaban las cartas con impaciencia. Por carta habrían de saber la mala o buena marcha del asunto, y cada día creían que iban a recibir alguna noticia de importancia. Pero antes de que volvieran a saber del señor Garnier, llegó en Hunsford una misiva para el señor Bennet de su primo Collins. Como Jane había recibido la orden de leer en ausencia de su padre todo lo que recibiese, abrió la carta. Elizabeth, que sabía cómo eran las epístolas de Collins, leyó también por encima del hombro de su hermana. Decía así: «Mi querido señor, nuestro parentesco y mi situación en la vida me llevan a darle mis condolencias por la grave aflicción que está padeciendo, de la que fuimos informados por una carta de Hertfordshire. No dude de que tanto la señora Collins como yo les acompañamos en el sentimiento a usted y a toda su respetable familia en la presente calamidad, que ha de ser muy amarga puesto que el tiempo no la puede borrar. No faltarán argumentos por mi parte para aliviar tan tremenda desventura o servir de consuelo en circunstancias que para un padre han de ser más penosas que para todos los demás. La muerte de una hija habría sido una bendición comparada con esto, y es más lamentable porque hay motivos para suponer, según me dice mi querida Charlotte, que esa licenciosa conducta de su hija procede de un deplorable exceso de indulgencia. Aunque al mismo tiempo y para consuelo suyo y de su esposa, me inclino a pensar que debía de ser de naturaleza perversa, pues de otra suerte no habría incurrido en tal atrocidad a una edad tan temprana. De todos modos es usted digno de compasión, opinión que no solo comparte la señora Collins, sino también Lady Catherine y su hija, a quienes he referido el hecho. ¿Están de acuerdo conmigo en que ese mal paso de su hija será perjudicial para la suerte de las demás? Porque ¿quién, como la propia Lady Catherine dice afablemente, querrá emparentar con semejante familia? Esta consideración me mueve a recordar con la mayor satisfacción cierto suceso del pasado noviembre, pues de no haber ido las cosas como fueron, me vería ahora envuelto en toda la tristeza y desgracia de ustedes. Permítame, pues, que le aconseje, querido señor, que se resigne todo lo que pueda y arranque a su indigna hija para siempre de su corazón, y deje que recoja ella los frutos de su abominable ofensa. Quedo, querido señor, etcétera, etcétera». El señor Garnier no volvió a escribir hasta haber recibido contestación del coronel Forster, pero no pudo decir nada bueno. No se sabía que Wickham tuviese relación con ningún pariente y se aseguraba que no tenía ningún cercano. Antiguamente había tenido muchas amistades, pero desde su ingreso en el ejército parecía apartado de todo el mundo. No había nadie, por consiguiente, capaz de dar noticias de su paradero. Había un poderoso motivo para que se ocultara, que venía a sumarse al temor de ser descubierto por la familia de Lidia, y era que había dejado tras sí una gran cantidad de deudas de juego. El coronel Forster opinaba que serían necesarias más de 1000 libras para clarear sus cuentas en Brinton. Mucho debía en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más elevadas. El señor Garnier no se atrevió a ocultar estos detalles a la familia de Longbourn. Jane se horrorizó. ¿Un jugador? Eso no lo esperaba, no podía imaginármelo. Añadía al señor Garnier en su carta que el señor Bennet iba a regresar a Longbourn al día siguiente, que era sábado. Desanimado por el fracaso de sus pesquisas, había cedido a las instancias de su cuñado para que se volviese a su casa y le dejase hacer a él mientras las circunstancias no fuesen más propicias para una acción conjunta. Cuando se lo dijeron a la señora Bennet, no demostró la satisfacción que sus hijas esperaban en vista de sus inquietudes por la vida de su marido. «¿Que viene a casa y sin la pobre Lidia?», exclamó. «No puedo creer que salga de Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién retaría a Wickham y hará que se case si Bennet regresa?». Como la señora Garnier ya tenía ganas de estar en su casa, se convino que se iría a Londres con los niños aprovechando la vuelta del señor Bennet. Por consiguiente, el coche de Longbourn les condujo hasta la primera etapa de su camino y trajo de vuelta al señor Bennet. La señora Garnier se fue perpleja aún al pensar en el encuentro casual de Elizabeth y su amigo de Derbyshire en dicho lugar. Elizabeth se había abstenido de pronunciar su nombre y aquella especie de semi-esperanza que la tía había alimentado de que recibirían una carta de él al llegar a Longbourn se había quedado en nada. Desde su llegada, Elizabeth no había tenido ninguna carta de Pemberley. El desdichado estaba de toda la familia, así innecesaria cualquier otra excusa para explicar el abatimiento de Elizabeth. Nada, por lo tanto, podía conjeturarse sobre aquello.
aunque Elizabeth, que por aquel entonces sabía a qué atenerse acerca de sus sentimientos, le constaba que a no ser por Darcy, habría soportado mejor sus temores por la deshonra de Lidia. Se habría ahorrado 1 o 2 noches de no dormir. El señor Bennet llegó con su acostumbrado aspecto de filósofo. Habló poco, como siempre. No dijo nada del motivo que le había impulsado a regresar, y pasó algún tiempo antes de que sus hijas tuvieran el valor de hablar del tema. Por la tarde, cuando se reunió con ellas a la hora del té, Elizabeth se aventuró a tocar la cuestión. Expresó en pocas palabras su pena por lo que su padre debía haber sufrido, y éste contestó: «Déjate, ¿quién iba a sufrir sino yo? Ha sido por mi culpa y está bien que lo pague». «No seas tan severo contigo mismo», replicó Elizabeth. «No hay contemplaciones que valgan en males tan grandes. La naturaleza humana es demasiado propensa a recurrir a ellas. No, Lizzie, deja que una vez en la vida me dé cuenta de lo mal que he obrado. No voy a morir de la impresión, se me pasará bastante pronto». «¿Crees que está en Londres?» «Sí». «¿Dónde, si no podrían estar tan bien escondidos?» «Y Lidia siempre deseó tanto ir a Londres», añadió Kitty. «Entonces debe de ser feliz», dijo su padre fríamente, «y no saldrá de allí en mucho tiempo». Después de un corto silencio prosiguió: «Lizzie, no me guardes rencor por no haber seguido tus consejos del pasado mayo. Lo ocurrido demuestra que eran acertados». En este momento fueron interrumpidos por Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Mira qué bien», exclamó el señor Bennet. «Eso presta cierta elegancia al infortunio. Otro día haré yo lo mismo. Me quedaré en la biblioteca con mi gorro de dormir y mi batín y os daré todo el trabajo que pueda. ¿O acaso lo dejé para cuando se escape Kitty?» «Yo no voy a escaparme, papá», gritó Kitty furiosa. «Si yo hubiese ido a Brinton, me habría portado mejor que Lidia». «¿Tú a Brinton? No me fiaría de ti ni que fueras nada más que a la esquina». «No, Kitty, por fin he aprendido a ser cauto, y tú lo vas a sentir. No volverá a entrar en esta casa un oficial aunque vaya de camino. Los bailes quedarán absolutamente prohibidos, a menos que os acompañe una de vuestras hermanas. Y nunca saldréis ni a la puerta de la casa sin haber demostrado que habéis vivido 10 minutos del día de un modo razonable». Kitty se tomó en serio todas estas amenazas y se puso a llorar. «Bueno, bueno», dijo el señor Bennet, «no te pongas así. Si eres buena chica en los próximos 10 años, en cuanto pasen, te llevaré a ver un desfile».